Son las 0 horas con 10 minutos. Vamos a un nuevo sector de información en hora 23. Hacemos un paréntesis en el tema de San Juan que desarrollamos en los minutos previos para ocuparnos de lo que puede ser en los próximos meses una reunión muy importante en nuestro país, una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con el doctor Israel Centellas, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buen día. Y sí, muchas gracias por la invitación. ¿Listo para San Juan? ¿Está abrigado y preparado para recibir al frío? Sí, estamos listos. Es una tradición que tenemos acá en Bolivia y bueno, no tienen que perderse esas costumbres, las buenas, ¿no? Las buenas, porque hay otras que se van asumiendo y esas ya no tienen un origen muy claro. Sí, la verdad sí, pero hay que pasar en familia y compartir, eso es la idea. Hablemos entonces del tema que anunciaba. Quizás mucha gente, doctor, no tiene un conocimiento claro sobre qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las características de este organismo muy brevemente y sus funciones principales? A ver, en realidad tenemos que hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un ente consultivo respecto al cumplimiento de todas las normas y tratados y convenios internacionales que respaldan los derechos humanos. Y la otra institución es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un ente jurídico que tiene jurisdicción para poder resolver algún tipo de vulneración a derechos humanos, cuando se trata de los países como tal. Sin embargo, este ente consultivo, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene la potestad también de ver, verificar y en algunos casos también generar algún tipo de resolución en el caso de que personas individuales puedan presentar sus denuncias ante esta comisión. No lo pueden hacer como Estado, sino como entes individuales, pero va a esta comisión para que haga el análisis, para que haga la verificación, en algunos casos genere medidas cautelares para llevar adelante el tratamiento de esta conculcación o vulneración a los derechos humanos. Y un dato importante, las dos entidades que he mencionado tienen una institución madre, que es la Organización de Estados Americanos. De Estados Americanos, evidentemente, que es la organización que aglutina a todos los países, y todos los países que pertenecen a la OEA pues tienen que cumplir las normas, pero además someterse a las jurisdicciones de la Comisión y de la Corte Interamericana. Así es. Ahora se ha anunciado para los meses próximos, entiendo que la fecha aún no está definida, una reunión de la Comisión en Bolivia. ¿Es así? Hay un avance respecto a lo que ha realizado el ministro de Justicia y otros ministros, algunos viceministros, respecto a una manifestación expresa de la presidenta actual de la Comisión Interamericana de poder sesionar en Bolivia, ¿no? Pero eso no implica, muchas veces decimos va a sesionar en Bolivia y todos vamos a podernos quejar de todo lo que está pasando o de las vulneraciones que hay respecto a los derechos humanos. En realidad es una sesión como se la realiza en base a una agenda, en base a casos que pasan en diferentes países, y pueden estar muchos casos de Bolivia como que no pueden estar, pero es una agenda que ya ellos tienen y vienen a trabajar en una sesión. Obviamente tienen dentro de la agenda algún tipo de visitas, algún tipo de charlas con algunas instituciones propias de derechos humanos, en este caso también con la parte de los ministerios, parte del Estado como tal. Ahora, me imagino que va a tener una agenda muy nutrida la Comisión en caso de confirmarse su sesión en territorio boliviano, porque recordemos que esta institución, por ejemplo, está tratando una demanda abierta contra el Estado boliviano por el supuesto delito de irrespeto a los derechos humanos en el caso de terrorismo. Uno de los involucrados en el tema ha formulado su denuncia a la Comisión y la Comisión ha pedido un informe al Estado boliviano, que aún no se ha entregado, respecto a si se violaron derechos humanos de los afectados. Sí, en realidad puede tomarse el caso, pero no creo, porque está en una etapa donde recién se tiene que presentar el informe, y después de presentarse el informe recién entra ya al proceso de admisibilidad como tal, ¿no? Y dentro de ese proceso hay que esperar la prelación de todos los procesos que hay, de todos los países que forman parte, para poder recién hacer un análisis en el fondo de este caso. Por eso es que es difícil que algunos temas que son de coyuntura actual
cual puedan tratarse en este tipo de sesiones y tenemos la esperanza, tal vez a algunas personas que nos dedicamos al manejo del derecho como tal o las instituciones propias de derechos humanos de poder denunciar algunas cosas, pero va a ser un poco difícil. Sin embargo, tenemos el antecedente de Santo Domingo que ha celebrado la 168 sesión y donde se ha podido aperturar. Ha habido una visita y ha habido una recepción de algunas denuncias sin tratar el fondo, sino para poder conocer un poco la coyuntura que había en el país y para poder ver si realmente se estaban respetando o no los derechos humanos, ¿no? Porque a veces tenemos solamente una percepción de un ente que le da a conocer cómo se está llevando adelante el avance de los derechos humanos, pero no tenemos a los otros involucrados. Y creo que esta apertura que se pueda dar en una agenda que ellos puedan promover para escuchar a las instituciones de derechos humanos sería increíble, porque ahí realmente podríamos poner en la mesa muchos de los antecedentes que generan una conculcación a los derechos humanos. Porque en este contexto hay un tema muy sensible en la vida democrática del país. El propio secretario de la Organización de Estados Americanos, Almagro, remitió hace poco para conocimiento público un informe de la denominada Comisión de Venecia que establecía muy claramente que la reelección del presidente Evo Morales, aprobada por el Tribunal Constitucional, no implica el reconocimiento a un derecho humano. Es decir, que la reelección no es un derecho humano porque afecta a terceros y afecta además la voluntad popular manifestada claramente en las urnas. Este elemento no generará algo de rispidez en la presencia de la Comisión y su relación con las autoridades bolivianas. Yo lo que veo es que el Estado como tal quiere ver qué avances han habido en respecto a derechos humanos, y han habido muchos. O sea, hay que darle realmente crédito a la misma Constitución que ha generado muchos derechos humanos, pero también hay muchas vulneraciones a los derechos humanos, y en ese sentido está esta sentencia constitucional donde miembros del Tribunal Constitucional, que eran los custodios y los garantes de una Constitución, la han inaplicado. Es decir, ellos mismos han ido en contra de nuestra propia Constitución y han aplicado artículos del Pacto de San José de Costa Rica, donde ellos no tienen esa posibilidad de hacer el análisis como tal. Para eso está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para eso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes están facultados para hacer un análisis y una interpretación de lo que establece el artículo 23 o cualquier artículo del Pacto de San José de Costa Rica. En tal sentido, se han atribuido otro tipo de funciones y eso tienen que analizar. Yo creo que esta visita, digamos, si se lograría consolidar que algunas instituciones de derechos humanos vayan, primero podría generar medidas cautelares que se necesitan urgente para que no se aplique esta sentencia constitucional, y segundo, que se pueda dar la viabilidad a que se genere tal vez un tratamiento mucho más pronto y oportuno para evitar una conculcación directa a todo el Estado como tal. Porque además recordemos que hay una demanda planteada ante la propia Comisión de entidades bolivianas que formalmente han cuestionado el fallo del Tribunal Constitucional y el fondo de la disposición, es decir, la reelección del presidente. Eso todavía está en curso. Está en curso y todavía puede haber otras instituciones que puedan realizar y formalizar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que se tiene 6 meses a partir de la conculcación de este derecho, y a partir de ese momento, habiéndose agotado la vía nacional, que es la última vía, que es el Tribunal Constitucional, se tiene 6 meses para poder hacer las denuncias. Por eso creo que varias instituciones aún están colectando una serie de insumos, documentos para poder demostrar de que hubo una vulneración, pero obviamente eso va a ser de tratamiento de la Comisión. La Comisión a veces en estas sesiones ordinarias y en algunas sesiones extraordinarias no logra revisar todos los casos, entonces tarda un proceso entre 5 hasta 10 años. Por eso hay que priorizar, y la única forma de priorizar es haciendo ver de que si no se toma cartas en el asunto a partir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se va a validar esta sentencia constitucional y va a dar lugar a que realmente se vulnere un derecho humano.
Y sería desde luego un precedente muy claro para los sistemas democráticos lo que pueda decidir o sugerir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a ser un precedente y realmente tal vez en su tiempo saquen una resolución, pero esta resolución no va a tener ningún efecto porque ya el daño va a estar consolidado. Por eso es la priorización, es muy importante y espero que se tengan esas sesiones públicas para que las entidades de derechos humanos o todos aquellos que quieran garantizar el sistema democrático de Bolivia podamos participar de estas sesiones. A propósito de derechos humanos, la Comisión Interamericana está jugando un rol muy importante en Nicaragua, donde ha elaborado varios informes y ha denunciado la acción criminal y dictatorial del gobierno de Daniel Ortega. En el caso de nuestro país, usted que es un hombre de derecho, ¿cómo podría valorar la situación de los derechos humanos? ¿En general están respetados? ¿En qué áreas tenemos debilidades en nuestro Estado? Han sido un avance progresivo que hemos ido teniendo de derechos humanos. Por lo menos hoy en día en Bolivia ya ha llegado lo que es la convencionalidad de derechos humanos, pero es muy importante cómo hemos ido rescatando y llevando adelante toda la materia de derechos humanos. Sin embargo, a veces la teoría es diferente a la práctica. Tenemos normas muy buenas, pero que no se materializan de forma práctica. Entonces sigue habiendo vulneración, sigue habiendo conculcación. ¿Por qué? Porque no tenemos los tribunales, no tenemos los medios, no tenemos los recursos económicos, no tenemos los recursos humanos que hagan respetar los derechos humanos. Entonces, por eso es que a veces tenemos cárceles que realmente ahí se conculcan los derechos humanos, tenemos juzgados donde se conculcan los derechos humanos, y es así, o sea, vienen varias instituciones que vienen a conculcar los derechos humanos. De nada nos sirve tener normas tan buenas si no se van a cumplir al momento de poner en práctica estas. Y quizás una grave violación a los derechos humanos sea el hecho de no tener una justicia independiente. Si la justicia debe decidir temas vinculados a la vigencia o no de ciertos derechos humanos, el hecho de que esté vinculada al poder político desnaturaliza su función y pone en problemas a quienes reclaman un derecho justo. Sí, evidentemente tiene que haber una independencia, no solamente con el órgano judicial, también con el órgano electoral. Si solamente nos restringiríamos al poder político, donde está el órgano ejecutivo y el legislativo, y que manejen absolutamente los otros dos poderes o que no tengan una independencia, pues va a generar que no estemos viviendo en un Estado de Derecho, porque las autoridades judiciales generan justicia, y esa justicia es pues velar por la legalidad de cada uno de los actos de los ciudadanos. Recurrir en el caso boliviano en algunos temas a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no establece una situación de debilidad de la justicia o de poca confianza en nuestra justicia. En pocas palabras, recurrir a la justicia externa y no a la propia implica cierta debilidad de la justicia nacional. Es que esto se da de que no solamente en nuestro país pasa esto, sino que en varios países pasa de que no tienen una justicia independiente y tiene que uno acudir a las vías internacionales porque dentro del derecho interno no encuentra imparcialidad, transparencia dentro de sus órganos judiciales. Y es por eso que mientras más o que tenga muy poca independencia el órgano judicial, va a haber más casos y más casos en las comisiones y en las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos respecto a casos particulares que tienen las personas. Entonces, eso tiene su trascendencia y eso tiene su evolución. Por eso algunos países, en algunos casos, cuando ya se ven un poco regulados por estos entes, amenazan con salirse de la Organización de Estados Americanos y dicen, ¿por qué tengo que cumplir estas normas? Mejor no las cumplo y me salgo de la OEA y ya no tengo que ir a la comisión, ya no tengo que ir a la Corte. Y esa es la solución. Entonces creo que no es una solución razonable. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo el Estado de Derecho. Israel Centellas, presidente del Colegio Nacional de Abogados, su valoración sobre una posible presencia a través de una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero más allá de ese posible hecho, una valoración del estado de los derechos humanos en el país, de la escasa independencia de nuestra justicia y de los temas que hemos abordado. Gracias por su presencia y hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Está preparado para el frío, así que en la salida no hay ningún riesgo de resfrío. Sí, ojalá que no. Ojalá. Muy bien, doctor. Gracias. Muchas gracias. A ustedes un paréntesis para luego continuar con otros temas vinculados a estas fechas en Hora 23.